Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a la Fundación Tomás Pascual, por supuesto, y a los organizadores que me inviten y que además esté reunido con tan ilustres compañeros y colegas, que para mí es un doble motivo de satisfacción. Y aunque me han dejado un tema que yo, como he visto a todos los que han hablado y como también, pues yo estaba dudando si tirar la toalla directamente ya y suicidarme. O realmente, además, llevan 2 horas aquí y espero que me aguante un poquito más, ¿no? Yo, claro, el tema está en que el diagnóstico es fundamentalmente clínico. Yo tengo que hablar de prueba de diagnóstico, que no hay ninguna específica o patoneumónica. Pues yo con esta diapositiva me levanto y me voy y todos quedamos tan contentos, no hay que hacer nada más, ¿no? Bueno, te voy a poner por lo menos fotos de Valencia para que vean Valencia, que está muy bonito, porque Valencia, la verdad es que ahora yo vivo en Madrid toda mi vida, pero aquí Madrid se ve muy bien cuando se viene de visita, pero la verdad es que en Valencia está fenomenal. Voy a hablar sobre todo de este sitio tan estupendo que es del Palacio de las Artes, que es muy bonito. Se lo voy a poner de vez en cuando. De verdad voy a hablar del tema, para que no diga el doctor Javier Quintero que no voy a hablar del tema. Sí, además voy a hablar rápidamente, como es habitual en mí, pues de los bloques esquemáticos, estudios clínicos, neuropsicológicos, neurofisiológicos, anatómicos, cerebrales y genéticos, de los cuales luego veremos que ninguno va a ser específico, pero van a ser muy interesantes, como luego quiero demostrar, de alguna manera, para llevar un poco a la contraria a algunos de los que han hablado aquí, ¿no? Y este es un poco el esquema que nosotros nos planteamos. O sea, es la escuela, evidentemente, aquí se habla mucho de la escuela, los maestros, mucha gente de aquí se dedica a la enseñanza, son los que son básicos en detectar el problema, que advierten a la casa o viceversa, van al pediatra y van o al neuropediatra o al pediopsiquiatra. Cada día encontramos más puntos de unión, interrelación entre los especialistas y eso es muy bueno, un consenso muy bueno. Y con eso pues llegamos un poco al procedimiento del diagnóstico. Ya se ha hablado del doctor Sebastián, pues el diagnóstico clínico forma parte de la herramienta fundamental, la anamnesis en medicina, lo fundamental. Y pongo la valoración psicológica con un interrogante porque se está cuestionada, ¿no? Y la valoración neurofisiológica también está cuestionada, ¿no? Y eso lo vamos a comentar luego, ¿no? Pero no hay duda que la anamnesis es muy importante. No hay duda que hay que entrevistar a los padres y al niño que tiene que venir, como decías tú antes. No le pasa nada. Entonces, ¿usted por qué viene a la consulta? Por algo vendrá. Y luego la exploración neurológica, que hay que hacerla con lo más detallada posible, ¿no? Y sobre todo porque el neuropediatra, yo soy neurólogo y soy pediatra, pues tenemos que hacer valer que hay muchos problemas que se asocian con trastornos de TDAH, ¿no? Epilepsia, trastornos del sueño, trastornos del aprendizaje, que antes le comentaba al doctor Ramos que por qué no lo ponía en el MTA los trastornos del aprendizaje, que aquí llegan hasta un 60 o 70% de los niños con TDAH, y hay que investigar efectivamente la dislexia, encefalopatía, retraso mental, bajo peso en nacimiento. Lo pongo además porque yo hice la tesis doctoral sobre los niños con menos de 1000 gramos al nacimiento. Resulta que uno de los resultados de conclusiones eran que tenían muchos problemas en el control, en la regulación del impulso, todo relacionado con la hiperactividad y impulsividad. Cada día está habiendo más prematuros, estamos viendo muchos prematuros. Y estamos viendo que cuando yo hice la estadística del estudio se morían el 80% o el 90% y vivían el 10%. Y ahora justamente lo contrario. Mueven muy pocos y viven el 80%. Y de estos niños estamos viendo mucha comorbilidad o patología de TDAH, ¿no? Y también hay otros problemas más complejos que no voy a insistir porque aquí hay pocos médicos de trastornos médicos, neurológicos relacionados con, sino que parecen TDAH que al final son otra cosa. Por eso hay que llegar a plantearse el diagnóstico médico con pruebas como estudios de neuroimagen, si es posible, como decíamos antes, no de rutina, sino cuando se sospecha una patología de fondo. Pero vamos a centrarnos ahora en los temas de neuropsicología y neurofisiología, porque hay que llegar a un diagnóstico TDAH que sea primario o secundario y también los subtipos. De ahí quiero insistir en que los dos paradigmas de los subtipos son, por una parte, el trastorno del déficit de atención, que sería una disfunción anterior del lóbulo frontal, donde hay un compromiso de estado de alerta, de la atención sostenida y de los mecanismos del control inhibitorio. Al fin y al cabo, el problema del TDAH es un trastorno del control inhibitorio del impulso, como decía bien Barclay, y tenemos hoy día mecanismos de estudiar el control de espera, control de impulsos y control de interferencia. Por eso ya desde la entrada me pongo a favor de los psicólogos, neuropsicólogos, psicopedagogos, porque para mí es una prueba imprescindible. Porque si luego estamos viendo que entre la evidencia que ha demostrado el doctor Ramos, el nivel B era la intervención psicopedagógica, lógicamente antes hay que hacer una valoración para que también hacer un seguimiento y ver cómo al paciente. Porque también el otro paradigma, que es la disfunción neurológica posterior a nivel del hemisferio cerebral del lado derecho, que es más de predominio impulsivo y hiperactivo,
hay un fallo en el control desesperado de los impulsos, de la atención selectiva, de la psicomotricidad, tendencia a la precipitación. Todo eso también se puede valorar desde el punto de vista neuropsicológico. ¿Cómo? Pues sabiendo cómo funciona el cerebro, sabiendo que hay dos sistemas atencionales anteriores y posteriores, en fin, haciendo un poco una correlación clínico-anatómica para ver cómo comprendemos mejor cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Y lo entendemos sabiendo cómo hay sistemas de neurotransmisión que son dos de la vía noradrenérgica y dos de la vía dopaminérgica, que van a estar en relación directamente con los síntomas cardinales que hablamos del TDAH, atención sostenida y concentración, impulsividad y hiperactividad y la atención selectiva, que es muy interesante porque si vemos que la atención selectiva está alterada, como esto es una vía, la vía noradrenérgica posterior, que está mediada por reguladores de la noradrenalina, a lo mejor lo lógico sería, no a lo mejor seguro, por lo menos en mi caso, siempre cuando hay una atención preferente de la atención selectiva, damos un mecanismo como los no psicoestimulantes, como la tamoxetina, porque actúa a nivel noradrenérgico. Con esa lógica queremos llegar a nuestro propio sistema de detección de cómo tratamos un TDAH, ¿no? Entonces se hacen estudios neuropsicológicos que comprenden pues, este tipo de baterías, como son baterías computarizadas, que localizan las áreas cerebrales en función de los signos clínicos que nosotros podemos valorar mediante exploraciones complementarias, como los tiempos de reacción, flexibilidad cognitiva, atención sostenida o la atención selectiva, que luego esto lo comentaré un poco más adelante, ¿no? Bueno, pues aquí está la foto que había prometido. Esto que parece una nave espacial. A mí me recuerda lo de la ET, esa que bajaba así entre los árboles. Pues es el Palacio de las Artes del Reina Sofía, que es una maravilla. Esto es por fuera y luego, si me da tiempo, se lo pongo por dentro. Bueno, en cambio, el diagnóstico neuropsicológico tenemos que hacerlo pues, en base a la clínica, a los test que se han comentado antes, pero sobre todo para valorar de forma específica, como pongo aquí en el último párrafo, la atención y los mecanismos de control de inhibitorios, que eso está dentro de lo que llamamos el procesamiento de la información. Y esto está dentro de lo que es la valoración psicopedagógica, que es pues, estudiar el input, cómo recibimos todas las vías sensitivas de entrada de la información visual y auditiva, el performance, o sea, el control de todo ese almacenamiento y de planificación, de organización, y finalmente la salida de la información, el output, ¿no? Entonces, ahí tenemos que existen algoritmos básicos a nivel neurológico, a nivel prefrontal, porque todo este meollo está a nivel frontal, como se ha dicho antes, prefrontal, que localiza las áreas en función de la clínica sobre la localización y la clínica sobre las funciones ejecutivas, o sea, el síndrome medial, del cíngulo anterior, el órbito frontal y el dorso lateral, que son las localizaciones básicas, ¿no? Unas son, como dijimos, el síndrome prefrontal o cingular, los procesos atencionales, a nivel frontal, órbito frontal, el control inhibitorio, y a nivel prefrontal o dorsolateral, la flexibilidad cognitiva o perseveración. Lo hago un poquito más rápido porque supongo que en el texto se lo pondremos todo con detalle, ¿no? Entonces ahí podríamos hacer una correlación entre la valoración anatómica de las áreas correspondientes con las funciones ejecutivas, que nos va a valer mucho para saber si falla una área concreta, en qué áreas tenemos que intervenir a nivel psicopedagógico. Y que conste que yo no soy psicopedagogo, pero colaboramos mucho con ellos porque antes, como decía Paco Montañés, pues neuropediatras somos muy dependientes de muchas personas, entre otras cosas de los psiquiatras y de los psicopedagogos y de todo el mundo, ¿no? Como todos. Entonces, las baterías neuropsicológicas, lo voy a insistir, pero son realmente una serie de estudios que son completos, donde uno de ellos, lo más importante, es las baterías computarizadas, donde se combinan con todas estas valoraciones para tener realmente un funcionamiento objetivo de cómo están esas áreas clínicas que antes comentamos del sujeto. Por ejemplo, voy a pasarlo rápido para no perder mucho el tiempo. La atención sostenida, que es la típica prueba que es fundamental, que antes también el doctor Sebastián lo ha comentado, el CPT, para ver cómo sale el niño, es capaz de apretar la X cuando sale la X después de la O, y dan curvas de fatiga atencional, curvas que pueden ser ascendentes o divergentes o parabólicas, que indicarían realmente cómo está respondiendo el sujeto si se agota pronto. La atención sostenida es básica a los procesos de tipo atencional, la atención sostenida. Y luego, la atención selectiva, que es con el SAT, mediante una serie de botones que se dan al ordenador para realmente cómo funciona el chico, y también hay una serie de valoraciones que los neuropsicólogos nos informarán si funcionan o no. Decía antes precisamente que esta prueba tenía interés para ver si podemos identificar un sujeto que sea, en principio, respondedor en primera intención a la tamoxetina. Igualmente, la flexibilidad cognitiva del Wisconsin, que es el típico de las cartas que van cayendo, hay que clasificarlas según la forma, el color, la cantidad. También nos da unos gráficos de los errores que comete o de los aciertos. Y finalmente, el control de diferencia, que es un estímulo de doble entrada, que incluye la lectura de palabras, la nominación de barra de colores y la edición de la palabra. O sea, aquí es decir la lectura de las palabras, aquí es decir el número de colores y aquí es decir la palabra de los colores, no el color. Tendría que decir en este apartado, decir azul, creo que es azul, aquí decir rojo y aquí decir verde, ¿no?
fin, todo eso complica las tareas que se ponen al chico para tratar de identificar, junto con test estandarizados que antes habíamos comentado en el esquema general, pues de comprensión lectora, de memoria visual, memoria de números, memoria secuencial, memoria de textos, de trabajo, planificación secuencial, test de ansiedad y estudio estado emocional, con lo cual tenemos una valoración completa. ¿Con esto qué llegamos? Llegamos a decir que las baterías neuropsicológicas son, iba a decir necesarias, he puesto convenientes para suavizar, porque tenemos un diagnóstico más fiable, porque los test muchas veces son test subjetivos. A menudo, y el padre te dice una cosa y la madre te dice otra, en un contexto muy difícil de objetivar. Por lo menos ahí tenemos una valoración objetiva, cuantificada, comparada con otros sujetos que te dan una forma de empezar donde partimos, ¿no? También te da lugar a una estrategia terapéutica, luego lo comentaré, porque nosotros estamos hablando un gráfico con un paradigma para ver en base a qué alteraciones neuropsicológicas los fármacos serían más o menos aconsejables, porque no todos los sitios están produciendo la dopamina y la noradrenalina ni a la vez ni en el mismo sitio en el cerebro. Y esto también controla, en tercer lugar, la evolución del tratamiento, porque permite ver si el tratamiento está siendo efectivo o si un paciente es respondedor o no. Y, por último, valorar también el impacto farmacológico sobre el paciente. Esto es lo que antes comentábamos y este es el paradigma que decíamos, donde, por ejemplo, la atención selectiva, si está alterada, iría a favor más de los no psicoestimulantes. Esto es un paradigma que estamos elaborando, vamos a hacer una publicación con todo esto y creo que será muy útil de cara a la indicación terapéutica específica, a la carta que decimos para cada caso concreto. Pasamos a otro bloque y pasamos a otra foto. Esta ya es desde dentro, también es una maravilla. La verdad es que es un sitio extraño, ¿no? Pero dentro se ve fenomenal. Bueno, pasamos entonces al otro bloque, que es el del estudio neurofisiológico, que aquí sí que puede haber mucha batalla, porque no estamos de acuerdo muchas veces, aunque sí que estamos de acuerdo en que no son estudios de rutina, pero todos tienen el porqué muchas veces, como antes se comentaba, ¿no? Por ejemplo, el electroencefalograma no hay que hacerlo de rutina, excepto que un niño se vea que tiene signos o hay antecedentes o se queda con sospecha de ausencias. El estudio de sueños se procedería cuando hay estudios de la valoración del sueño del niño que tiene indicaciones porque no duerme bien, porque tiene problemas con el fármaco y porque hay muchos niños que tienen alteración del sueño en pacientes con TDAH. El 86% de los niños con TDAH tienen alteraciones del sueño. Y también en niños, el 53% de los niños con TDAH se han descrito alteraciones epileptiformes como estas que veo aquí. Claro, te encuentras un niño con este trastorno eléctrico o estas puntas birrolánticas y te da no sé qué darle una medicación psicoestimulante o te lo piensas. Y entonces a veces, si le haces un estudio después de haber pasado tiempo con el tratamiento y sale esto, siempre te queda la duda si da una medicación psicoestimulante a un niño que tiene una actividad eléctrica paroxística alterada. También hay descrito alteraciones del electroencefalograma y la epilepsia. Está muy frecuentemente descrito como la epilepsia tiene trastornos de atención mucho más relevantes, sobre todo el subtipo inatento, y como hay epilepsias, como esta de abajo, la epilepsia parcial y la generalizada, que también son más frecuentes en los niños con TDAH. El mapeo no lo quiero casi poner, pero como hay gente que lo hace, lo ponemos, pero es una prueba que realmente no tiene una utilidad práctica. Y sí que yo, solamente de los estudios neurofisiológicos, insistiría en el tema de los potenciales evocados P300, porque no sé si eso está en la guía de la evidencia o no, pero hay estudios que se han publicado, que han hecho un seguimiento, y vemos como tanto la vía auditiva como la visual nos permite ver pre-tratamiento, en este caso era con metilfenidato, como la latencia 4,31 baja a 3,85 y la amplitud, que aquí está baja a 6, sube a 9. Tanto en la vía auditiva como visual. O sea, que permite ver cómo con el tratamiento con psicoestimulantes los niños mejoran en cuanto a que la latencia, que debe ser P300, se hace menor y la amplitud se hace mayor. Sobre todo, no es un diagnóstico de lo que es el TDAH, pero es la única prueba neurofisiológica que tiene que ver con los niños con trastornos de TDAH, ¿no? Y además te permite también ver qué pacientes son respondedores, porque es una cosa lógica. Si se normaliza la función neurofisiológica de los potenciales bloqueados P300, es una manera de tener una normalización de la actividad cerebral eléctrica de ese sujeto, ¿no? Y este es el ejemplo. Por ejemplo, pretratamiento, la latencia estaría aquí en 335, superior a 300, por supuesto, dentro del rango hasta 320, y después del tratamiento se acortaría. Igualmente la amplitud de 2,18 sube a 20. Eso se hace con un paradigma de un estímulo frecuente e infrecuente, se pasa al barco, por ejemplo, si es un estímulo visual, se pasa al barco, luego el coche, y el cerebro teóricamente, cuando sale el coche de forma infrecuente, se produce ese estímulo o potenciales evocados, en el caso visual y en el caso auditivo, pues, con un ruido de un tic o un tac, ¿no?
Esta es una foto extraña del sitio, pero es lo mismo sitio, ¿eh? Esto es desde fuera, antes de entrar. Sí, ya tengo que ir rápido, pero yo he visto que antes han durado 35 minutos y yo voy a ir rápido, pero por favor, yo tengo que dar mi ponencia porque creo que tengo el derecho de todo el mundo, ¿vale? Entonces, lo que quiero decir es que este tema sí que voy a ir rápido, porque es el tema de la anatomía cerebral y no estamos nadie por la labor de hacer estudios de neuroimagen, salvo que pero se han comentado. Y hay que recordar muy bien que el TDAH se ha explicado desde el punto de vista anatómico, tanto por la anatomía como por la funcionalidad. La anatomía se ha comentado con los estudios de castellanos y a nivel de la explicación funcional, pues nos dice dónde se está la lesión por la locación anatómica, cuándo, por estudios neurofisiológicos, sobre todo de resolución temporal, como los de neurofisiología, y el cómo es realmente dónde está la lesión en relación con el tiempo, que es los estudios de magnetocelografía. El doctor Quintero ha hecho estudios muy interesantes y nosotros también hicimos unos que voy a poner brevemente, ¿no? Son estudios de dónde en anatomía, que ya desde el 80 hay estudios en diferencias con niños TDAH, estudios con tomografía de emisión de positrones, y el cuándo realmente es valorar, como decíamos, cuándo se produce, en qué momento, ¿no? Entonces, nosotros solamente insistir, este es un estudio que hicimos en el Hospital La Fe sobre los P300, como pretratamiento la latencia estaba alargada y posttratamiento se normalizaba. Con los estudios estos de magnetocelografía, que es técnica de fusión de imagen con la de la actividad eléctrica cerebral, el cómo, pues tenemos un registro que permite ver cómo está el campo magnético de la superficie y de la profundidad de la corteza cerebral. Y eso se hace en tiempo real durante el tiempo que el sujeto está haciendo un estudio neuropsicológico, que es lo que hicimos nosotros con el grupo del profesor Ortiz, que fue el pionero en España de la magnetocelografía, con el cual también el doctor Quintero hizo sus trabajos. Entonces, estos son 180 dipolos y se hace aquí en la imagen, son los dipolos y se sobrepone con la neuroimagen, ¿no? Esto lo presenté una vez por aquí, pero es que es muy interesante. No es ver la película, es ver cómo se va desarrollando la carrera y ver cómo va yendo codazos y cómo va yendo uno ocupando lugar, ¿no? Al principio hay un reconocimiento, percepción del estímulo, luego hay una respuesta que produce en el niño TDAH una respuesta anormal, que se ha visto que antes de los 200 milisegundos se produce una respuesta a nivel parietal posterior derecha que distorsiona la respuesta final. Luego, después del reconocimiento, está el reconocimiento de la novedad a nivel hipocampal y ya sí que en los sujetos normales aparece una respuesta en el hipocampo que en los TDAH no aparece. Y finalmente, a nivel frontal, cuando hay una elaboración cognitiva, al final todo se resuelve en el frontal, el grupo control aparece una actividad de dipolos normal en región frontal que en los TDAH no aparece. Esto es lo que hicimos con estos estudios, dos estudios, con los sujetos. Hicimos uno con el Wisconsin, que es el de las cartas, y entonces vimos efectivamente como en los niños TDAH sin atentos o combinados no había esta expresividad a nivel frontal en relación con los controles. Este ratón se maneja fatal. Y en nivel del CBT, lo mismo lo hicimos con las X y los O's y vimos que efectivamente a nivel singular la respuesta en los niños TDAH no había respuesta, en cambio en los controles sí. Esto brevemente también hicimos un estudio también con una excepción de no cambio y esto es la respuesta que había. A nivel del área frontal, en los sujetos normales había unos dipolos suficientemente de intensidad normales, pero los TDAH no lo había. Es en el circuito atencional externo. Y en el interno, pues igual había una respuesta muy pequeña a nivel del cíngulo que no se activaba y en cambio en los sujetos normales había una activación normal del cíngulo. Y todos estamos hablando de la región dorsal del cíngulo, con lo cual vimos cómo se dejaba de activar adecuadamente el cíngulo. Estas son las imágenes reales del doctor profesor Ortiz que nos proporcionó. Entonces estos estudios sugieren que esta disfunción frontal pudiera ser secundaria a un déficit temprano de las áreas temporales. Quedamos ya en el último grupo, que es la última foto. Ahí la gente que está dentro son gente que está oyendo la ópera y es para hablar de la genética. La genética, todo el mundo está de acuerdo que sí que está dando su importancia porque el 70-80% tiene un trastorno de una base genética mediante estudios de debilidad, que es tanto como la altura, muy alta, o estudios de las familias y hay muchos genes implicados, sobre todo a nivel de la dopamina. Y bueno, yo tengo una suerte de estar en el grupo de faraones, de Proyecto y más, que el grupo de Valencia es el grupo que está en niños recogiendo muestras y mediante 2.000 familias de todo el mundo. Y la verdad es que con la doctora Ana Miranda, que es catedrática de Psicología Evolutiva, para encontrar los endofenotipos, o sea, los rasgos heredables que dan un índice de predisposición individual para enfrentar una determinada patología. Con ello identificaremos qué sujetos o no son los que están relacionados con tal o cual gen específico, al ser un trastorno que decimos poligénico, ¿no? Por ejemplo, los niños con riesgo genético más madres fumadoras tienen triple de riesgo de que no fuman o tienen riesgo genético o los que fuman pues no tienen riesgo. O sea que se va sumando el factor de riesgo.
Y, por ejemplo, hemos ya visto estudios cómo se ve la respuesta farmacogenética con el metilfenidato en preescolares con niños con TDAH, como está asociado a un variante del promotor del receptor DRD4 o el STAT25, o este está asociado con TIS irregularidad, o el DRD4 asociado a TIS y a dosis más altas. Solamente 3 minutos, porque además llevo cuarto hora, ¿no? Sí, que lo llevo. Y entonces, para hablar de una cosa que realmente es ciertamente novedosa, porque todavía no había nadie que había estos estudios estandarizados en España, y hay un laboratorio que ha sacado un kit para empezar a hacer estudios genéticos, que me parece muy interesante, porque el TDA es un trastorno de comportamiento con base neurológica y un fuerte componente genético. Y entonces hay que ver también, además, que muchos trastornos, todos estos trastornos de neurodesarrollo son de expresividad a nivel del área frontal, como el autismo, ¿no? Y también se ha visto que el autismo tiene un alto componente genético cuando no es un autismo secundario a otra patología, ¿no? Entonces, en ese sentido, se han hecho estudios para ver esa patología poligénica, que son varios genes, en 2 aspectos, para ver qué genes están relacionados con la aparición del TDAH y qué genes están implicados en la respuesta del paciente a una medicación empleada. Claro, esto están haciéndolo sobre el metilfenidato, que es la droga más frecuente y sobre la cual ellos están más implicados. Entonces, lo que se ha hecho es ver, sobre todo, en relación con la dopamina, que es el neurotransmisor más relevante a nivel de la acción que tiene que tener que ver con el TDAH, sobre todo el gen del DAT1, y luego se han hecho otros estudios sobre el DRD4 y la latotrifilina. El DAT1 es un gen que se codifica para una proteína que bombea la dopamina, y se ha visto que tiene varias variantes. La variante más implicada es la repetición del tándem UNTR, y entonces se ha visto que la presencia de este gen, de este tándem, afecta a la expresión de este gen y, por tanto, a su función del niño. Entonces, esto se ha visto como, por otra parte, lo que hemos visto anteriormente era en relación con la aparición, y ahora vamos a verlo en relación con la respuesta al tratamiento. Se ha visto tanto con el metilfenidato como con la atomoxetina. Estos se han estudiado más sobre el metilfenidato, el DAT1, el ADRA2A y el COM, la cateclosimetiltransferasa, en relación con el metilfenidato, y también para el tratamiento con la atomoxetina se han demostrado que es el papel de los polimorfismos del citocromo 2D6, que es esencial para la aparición de los efectos tóxicos. Entonces, de estos genes es el ADRA2A, que hay una variante del promotor que cuando están presentes afectan a la expresión de este gen, y el otro es el COMT, el cateclosimetiltransferasa, que es un gen que decodifica también para la enzima esta que he dicho, y que es una enzima que degrada las catecolaminas. Y se conoce que hay una variante genética del COMT que se denomina esta VAL1558-MET, que se ha visto que existe una asociación entre la presencia de esta variante genética y una mayor probabilidad de respuesta a tratamiento con metilfenidato. Lo que antes decíamos de los niños preescolares. De alguna manera, con esto tendríamos idea, junto con la clínica, junto con las exploraciones neuropsicológicas, junto con los estudios genéticos, para decidir mejor qué fármaco, ¿no? Esto se llama Neurofarmagen, el producto este que hay ahora, que genera estos 5 genes y da información a nivel de la susceptibilidad, de la farmacogenética, en fin, de cada uno de ellos. Y bueno, es muy simple porque se coge con saliva, una muestra que se obtiene fácilmente, y son 1 centímetro cúbico de saliva que se manda. Ya te hacen el DNA con una gota, hasta que sea de sudor o de un pelo, pero en este caso con saliva, ¿no? Entonces, esta es la diapositiva más importante porque se ha visto que lo que miden ellos es la susceptibilidad, o sea, la presencia de variantes de un gen DAT1 examinado indica mayor riesgo de aparición de TDAH. La farmacogenética, por una parte, la posibilidad de tener una respuesta positiva al metilfenidato, y por otra parte, variantes que alteran la función del citocromo 2D6, que indican que el paciente es metabolizador lento y, por tanto, con mayor probabilidad de sufrir efectos adversos para la atomoxetina si no se reduce la dosis. Y, por último, la comorbilidad, que también es interesante, de cara a que siempre te pregunta un poco por el pronóstico. No es que sea todo esto definitivo, son los primeros pasos de tener una ayuda suplementaria, pero que aquí está. En la presencia de estas variantes indican que existe un factor de riesgo adicional en lo que respecta al abuso de alcohol y a rasgos antisociales, que se suma al riesgo que ya produce el TDAH. Esto es un estudio clínico que hicimos en el Instituto Valenciano de Neurología Pediátrica, en el IMANEC, que yo dirijo, y con varios colegas, y vimos 41 pacientes, que son la serie más importante, porque empezamos en enero y nos pusimos a poner cantidad de estudios que nos facilitaba el laboratorio,
Y entonces, con este mililitro de saliva, estos son los genes consultados y vimos como la edad media pues era de 10 años, 80% marrones, combinado el 58%, el CI medio de 95%, en fin, todos los genes estudiados, que no quiero cansarles, y realmente son los 4 tablas, una es descriptiva de todos los genes, otra es relacionada entre el porcentaje de respuesta positiva al metilfenidato y la prevalencia de estos polimorfismos asociada a la respuesta del tratamiento. Tanto está la primera como la segunda. Esta en relación con la dificultad del aprendizaje, que sería que en esta muestra, que es una muestra en todo caso todavía grande, pero pequeña en principio, los pacientes son con dificultades del aprendizaje y la variante OPRM1 es la más prevalente a la que se presenta en la población general. Y finalmente, en relación con la comorbilidad, todos los pacientes con morbilidad tienen una variante de riesgo de los genes que implican comorbilidad. Estos son los resúmenes, que son los mismos que acabo de leer. Y bueno, ya que solamente me queda un poco de marketing, ya he dicho que es marketing de Valencia, decir que hemos tenido la suerte de tener a castellanos este último curso. La gente tiene acceso a esta página web para ver los cursos anuales que hacemos, y el año que viene Faraone, que hemos hablado de la genética, que es uno de los capos de la genética en el mundo, pues a hablar en Valencia el 8 y 9 de marzo, y se consultará también en la web del Limbanel el curso, y el que venga tendrá oportunidad de ver este espectáculo, que es el del principio. Así que con eso les dejo. Muchas gracias.